Como os decía antes, tenemos la suerte de tener entre nosotros a don Jesús, obispo auxiliar de Madrid. Tenemos la suerte de tener entre nosotros al obispo más joven de España, que es obispo aquí en Madrid. Coincidimos en el seminario, siendo seminaristas, después coincidimos siendo yo formador y él rector del seminario, y ahora coincidimos, ¿verdad?, siendo él obispo y yo párroco de Nuestra Señora de la Paz. Así que acogemos a quien está en su casa, porque es su casa. Y así queremos que se sienta don Jesús en su casa y enseñándonos también a todos nosotros. Pues acogemos con agradecimiento sus palabras y disfrutamos de la ponencia. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias también a todos vosotros, como os decía antes, por invitarme a participar en estos retiros cuaresmales, en estas charlas cuaresmales, en las que pues queremos también descubrir el misterio del Padre en San José. El título que me ofrecíais para esta charla cuaresmal era San José, la sombra del Padre, el reto de poner en valor la paternidad hoy. Y yo lo primero que me preguntaba es que si hemos de afrontar el reto de poner en valor la paternidad, lo primero que tenemos que preguntarnos es si la paternidad está devaluada y por lo tanto necesitamos ponerla en valor entre nosotros hoy. Ciertamente no puedo hacer sobre esto un exhaustivo estudio de esta cuestión con perspectivas psicológicas, pero sí que me atrevo a hacer presente tres observaciones pues, que he hecho durante las semanas que he estado preparando esta charla. En primer lugar, es una observación cinematográfica. Esto es un homenaje a don Sergio, el sacerdote, a que tanto le gusta el cine. Y es que he observado que en las tres últimas películas de Disney Pixar hay algo en común. Disney, esta empresa pues, que hace tantas películas y que tanto influjo cultural tienen, ¿no? O sea, que es un gran constructor cultural. Pues en las tres últimas películas hay algo en común, y es que el motivo de fondo de la película tiene que ver con un hijo que encuentra su identidad en un camino de reencuentro con su padre que ha fallecido. En las tres películas, el padre del protagonista ha fallecido y el hijo, de alguna manera, tiene que buscar un encuentro con este padre que ya no está. La primera película, hago así brevemente una nota de estas películas, la primera de ellas es Coco, que está ambientada en México, una película preciosa, ¿no? Con una música increíble, una luminosidad, la verdad es que yo creo que es una verdadera obra de arte. Esta es tal vez en la que este motivo de búsqueda aparece de una forma más explícita, porque cuenta la historia de un niño que no ha conocido a su padre, porque nada más nacer su padre les abandonó, su padre era músico y entonces su madre deja todo el tema de la música. Bueno, en realidad no es su padre, es su abuelo el que deja al padre de su madre, pero bueno, él necesita como encontrarse con él. Bueno, pues en este camino de búsqueda de este antepasado suyo, en el fondo aunque no sea su padre biológico, sí que es su abuelo, ¿no? El padre de su madre, y por lo tanto tiene para él una referencia de paternidad. El niño ha de viajar al país de los muertos para encontrar allí a su padre y al hacerlo descubre allí su verdadera identidad y el sentido de su vida. La segunda película de este año pasado es una película con un nombre un poco extraño, se llama Onward y está ambientada en un mundo de elfos, orcos, minotauros. A veces las ambientaciones de las películas pueden hacernos perder lo que hay debajo, pero hay que quitar un poco como esa capa de ambientación para descubrir que al final siempre hay una realidad humana. En este caso, los protagonistas son dos hermanos y al pequeño de ellos, el día en que cumple, creo recordar que eran 16 años, recibe un regalo que es pues una especie de conjuro de magia que él puede hacer para volver a ver a su padre que falleció cuando él era un niño pequeño. Hace este conjuro, pero
despierta a su padre o hace aparecer a su padre solo hasta la mitad, es decir, de cintura para abajo. Empieza por los pies, va apareciendo su padre, pero sucede una cosa en la cintura y se queda ahí. Entonces es muy curioso porque estos dos hermanos, él y su hermano, toda la película consiste en un viaje con la mitad de su padre, la mitad de abajo, por lo tanto ni pueden hablar con él, ni tiene manos, solo son unas piernas que van corriendo por ahí, ¿no?, haciendo escenas muy graciosas. Van todo el camino para llegar al momento final, perdonadme que os destripe un poco la película, en el que logran reconstruir, ¿no?, que su padre aparezca totalmente, y su padre, al abrazarles y al hablarles, les descubre quiénes son ellos verdaderamente y a lo que están llamados. Me parece algo también muy luminoso, una verdadera preciosidad. Y la última película es Soul, también de este último año. En esta también hay que quitar muchísima grasa de encima porque tiene un recubrimiento de New Age, de preexistencia de las almas, que uno puede decir, esta película no tiene nada. Pero si uno le quita toda esa grasa de encima, permitidme la expresión, el contenido que uno encuentra debajo es una verdadera preciosidad. Esta está ambientada en el Nueva York actual, es un hombre negro que también su padre ha fallecido. Su padre le enseñó el jazz y él siempre ha deseado ser músico de jazz, pero en realidad es el profesor de un instituto de música y no se encuentra contento con esto, ¿no? Quiere lo otro. Bueno, en este contexto, pues muere, va al lugar de los muertos, ahí es donde aparece toda esta especie de ambientación pues un poco rara, New Age, y que no tiene nada que ver con la realidad, pero que tenemos como que quitarla. Pero en este camino se le ofrece algo que es muy bonito, y es que se le ofrece ser padre. La película cuenta una historia, pues que un hecho que no es real, habla como de una especie de almas preexistentes, como niños en el cielo que están esperando a nacer, pero en el fondo hay una realidad que transportada a la realidad es muy cierta, una verdad muy profunda, y es que se encuentra ahí con un alma no nacida, las almas estas tienen números, se llama 22, que en realidad no ha podido nacer porque no ha encontrado un padre, porque no ha encontrado a alguien que le muestre el sentido de vivir, y entonces no quiere bajar a la tierra. Este hombre cae ahí como por casualidad o, por unas circunstancias, y sin quererlo, queriendo buscar el sueño que le mostró su propio padre, sin embargo, él, sin querer, se convierte en padre de este niño no nacido. De tal manera que esto aparece en un momento precioso en el que el niño, no cuento mucho para tampoco destripar la película, este alma no nacida, 22, le dice a él algo que me parece maravilloso. Le dice, siempre me ha preocupado que el problema de no nacer fuera mío, aunque en la película manifiesta todo lo contrario, pero en este momento él cae en la cuenta. Siempre me ha preocupado que el problema fuera mío, ¿sabes? Que a lo mejor no valiera para la vida, pero contigo he visto lo que es un propósito y una pasión, y entonces pueden hacer. Esta es, como veremos, la misión del Padre. Por lo tanto, pues que estas tres películas, posiblemente sin buscarlo, a lo mejor es simplemente una casualidad o es algo premeditado, no lo sé. Otras dos películas también últimamente, la última que está estrenando ahora mismo también Disney, que se llama Raya y el dragón perdido, en este caso es una niña, pero por lo que he leído en la sinopsis, yo no he visto la película, tiene también que ver con la búsqueda de este dragón para resucitar a su padre que se ha convertido en piedra. Y también otra película, también otra niña, Bayana, esta ya de hace 3 años, también tiene que ver, aunque en este caso su padre vive, no está muerto, pero también tiene que ver con recuperar el sueño de su padre, ¿no? O sea, todas las películas aparece con mucha fuerza la presencia del Padre. En el fondo está la nostalgia del Padre y la búsqueda del Padre y de la identidad en él, ¿no? Creo que esto, pues es la primera observación que quería hacer en relación a la necesidad de poner en valor al Padre. La segunda observación la tomo de un artículo del fraile franciscano Richard Rohr, en el que él cuenta el encuentro que él tiene con una religiosa que trabajaba en una prisión en Perú. Y esta religiosa le contó, dice en el artículo, que cuando empezó su trabajo pastoral en la prisión,
al llegar el Día de la Madre, todos los reclusos de esta prisión de Perú pues fueron a pedirla que le diera alguna tarjeta o algo para escribir a su madre, que necesitaban ese día escribir a su madre, enviarle un regalo, decirle que la querían, etcétera, ¿no? Bueno, pues pasó el Día de la Madre y al año siguiente llegó el Día del Padre y entonces dijo, oye, pues me voy a proveer, porque el año pasado me pilló el toro, me voy a proveer de un montón de tarjetas porque vendrán de nuevo los presos para pedirme... Bueno, se sorprendió de que ningún preso le pidió ese día una tarjeta. Y entonces ella cayó en la cuenta de que los presos eran hombres sin padre. Esta experiencia además ilustra lo que dijo el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Dice, la ausencia de padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva, espiritual, pero esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Al final, de nuevo es esto, muchas veces en las dificultades que encontramos en la sociedad, pues vemos a estas algaradas que hay en la calle con quema pues, de contenedores, el deseo de los chavales de irse detrás de cualquier ideología. Bueno, ¿no habrá detrás de aquí, de nuevo, una ausencia de padre? La tercera observación la saco del libro del sociólogo Fernando Vidal, titulado La Revolución del Padre, que es un libro que forma parte de la investigación Informe Familia que promueve la Diócesis de Madrid y la Fundación Casa de la Familia. Allí, este sociólogo, que es profesor en comillas, hace un recorrido sobre los modelos de paternidad desde la Edad Media hasta nuestros días y afirma que el modelo de paternidad actual en crisis proviene de la revolución industrial, lo que él llama el padre industrial, ¿no? Según lo que él dice en este momento social, ¿no?, de la revolución industrial, la sociedad necesita que el hombre trabaje en la fábrica y se especialice en funciones productivas. Y en contraposición a esto, la mujer aparece como especializada en la función y en el exclusivo cuidado de los hijos. Se extiende además la idea entonces de que el hombre no es válido para el cuidado de los niños y que incluso es violento con la mujer y con los hijos. A lo mejor muchos de los que estáis aquí por la edad, en el fondo, esta puede ser la conciencia, ¿no?, o la idea un poco de padre que se ha transmitido en la, podríamos pensar, ¿no?, pues en la época pues de vuestra juventud, ¿no? Esto nos trae esta imagen cultural que a veces se transmite del padre agresivo, del padre distante. Podría parecernos a lo mejor que esta imagen está hoy superada, sin embargo, me llamó la atención, en este caso, de nuevo volviendo a Disney, en que el corto ganador de los Oscars del año pasado, que era un corto también de Disney llamado Bao, que presenta la idea de una mujer, dura 7 minutos, y la idea de una mujer pues, que tiene que luchar con el hecho de que su hijo va a salir de casa, en el trasfondo aparece esta imagen del padre. Un padre frío, un padre distante, un padre violento. El padre solo aparece 2 veces en los 7 minutos de la cinta, pero se percibe esta imagen del padre. Según dice Fernando Vidal en la introducción de este libro que he citado, dice, el padre industrial se extendió durante siglo y medio y aún en la actualidad la industrialización del padre por un lado y la deconstrucción relativista de la paternidad por otro, como si la paternidad fuera algo relativo, algo que no tiene un contenido concreto, una misión concreta, están provocando que los padres deserten de las familias masivamente y se produzca una despaternalización de la sociedad. Me parece una afirmación muy tremenda la que Fernando Vidal hace en el libro y que justifica por sí mismo ya el título de la ponencia, ¿no?, que estamos haciendo, de esta charla cuaresmal, y la necesidad de poner en valor la figura del padre. Pero esto no es algo nuevo. Cada generación tiene que poner de nuevo en valor la figura del padre. Cada generación ha de conquistar de nuevo la forma de vivir la paternidad y la maternidad, pero no desde la nada, sino a partir de elementos objetivos de carácter biológico que están marcados en nuestra carne y de carácter sociocultural que atraviesan la historia desde que el hombre es hombre. Fernando Vidal explica en su libro cómo el hecho de del nacimiento, de la creación del hombre como hombre, está intrínsecamente unido a la creación de la familia, de la paternidad, de la maternidad, de la unión conyugal monógama.
¿no? Él lo explica desde la perspectiva de la antropología, de la sociología antropológica, ¿no? De la antropología arqueológica, ¿no? Y me parece pues algo muy bonito, no profundizo más en ello. ¿Cómo podemos nosotros mirar y volver a encontrar para nosotros el sentido y el valor de la paternidad? Pues ciertamente mirando a San José. Nuestro hermano el Papa Francisco nos propone este año la figura de San José como el Padre de Jesús, aquel en quien nosotros podemos descubrir la misión del significado de ser padre. Y lo vamos a hacer a través de 3 escenas evangélicas que os presento de la vida de San José, en las que podremos encontrar el valor y el sentido de la paternidad en 3 sentidos, yo diría, ¿no? Para los que sois padres, ayudándoos a reconocer esa paternidad que vosotros vivís, o mejor dicho, para los que somos padres, también los sacerdotes somos padres desde una perspectiva espiritual y no por eso menos verdadera. Para todos que somos hijos en la relación con nuestro Padre, y para descubrir también este sentido de la paternidad espiritual que todos vivís en relación a los sacerdotes, que los sacerdotes vivimos en relación a vosotros. Estas 3 escenas evangélicas son el anuncio a José de su paternidad, donde le veremos como un padre de obediencia al servicio de una misión, en el nacimiento de Jesús, donde le veremos de una manera un poco escondida pero presente, como padre de ternura y como custodio del Redentor y de la Madre del Redentor, y en la huida a Egipto y en su trabajo cotidiano en Nazaret, donde descubriremos a San José como padre de valentía creativa, utilizando la expresión del Papa en este documento, en Pater Cordis, que introduce al Hijo con esta valentía creativa en la humanidad que el Hijo ha venido a redimir. Empezamos por la escena del anuncio a José del nacimiento de Jesús. En esta escena podemos intuir a un José turbado por la situación de María. Está preocupado aquella mujer con la que él está desposado, que va a ser su esposa, que ellos han sido preparados de una forma singular para esta misión. Descubre que o tiene conocimiento de que su mujer está encinta. María le cuenta lo que le ha sucedido, le cuenta su anunciación y podríamos pensar que entonces José pregunta, bueno, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Yo qué pinto en este plan, no? A José le sucede como tantas veces nos pasa a nosotros, que se encuentra ante un camino en el que parece que no encuentra su espacio, que no tiene salida, ¿verdad? También a nosotros nos pasa a veces esto. Sin embargo, parece que a José esto no le quita el sueño, puesto que se echa a dormir y cae rendido, ¿verdad? San José es un hombre, nos dice el Papa, que descansa en el Señor, que confía en la providencia del Padre y que sabe que aunque a veces no entienda cuál es su lugar, también nos pasa a nosotros, a veces no entendemos por dónde vamos a salir de aquí, sin embargo, quien descansa en el Señor sabe que el Señor tiene un lugar para él, es un hombre justo y sabe que Dios es Padre y que cuida de sus hijos. Así entonces, en sueños, es Dios quien le revela el sentido de la situación, ¿no? Su mujer María espera un niño que procede del amor de Dios, está encinta del Espíritu Santo. Es Dios mismo, su amor, quien ha sembrado la semilla en su mujer para que nazca un hijo que será también suyo. Y él tiene una misión concreta, le revela Dios, con relación a este niño. En ocasiones nos parece que la Anunciación, y hablamos así, si decimos la Anunciación, pensamos en la Anunciación a María, pero no hay solo Anunciación a María, hay Anunciación a María y hay Anunciación a José. Podemos pensar que en realidad Dios no solo piensa en María, Dios piensa en María y la prepara para ser la Madre de Dios, Dios piensa en José y le prepara también para cumplir una misión. Los evangelios nos muestran 2 anunciaciones, anunciación a María y anunciación a José. El Padre tiene un lugar también desde el principio, no es alguien que, bueno, pues ha caído por ahí, una especie de personaje secundario y, bueno, pues habrá que darle también una misión en este misterio. No, ambos están preparados desde el principio, ambos están pensados para esta misión y ambos son necesarios, ambos estaban previstos en el plan de Dios. Esta vocación para José ha empezado pues desde su propia creación, ¿no? Pero en concreto desde el compromiso de desposorio
con María. La paternidad, por lo tanto, es una vocación que nace de la entrega y de la acogida en la propia vida de la mujer amada. La vocación de la paternidad nace, por lo tanto, de la escucha. Un padre es padre por su mujer. El hombre evidentemente no puede ser padre solo. El padre es padre por la entrega y la acogida en su vida de una mujer. Por lo tanto, nace de la escucha de un amor. A primera vista, muchas veces, y esto hoy está muy metido en la cultura, parece que elegimos ser padre. Yo elijo ser padre, yo elijo ser madre, o yo pienso que ahora no es el momento de ser padre, no es el momento de ser madre. Como si ser padre o ser madre fuera algo que eligiéramos. El drama de muchos matrimonios que no pueden tener hijos muestra que esto no es así. Ser padre, ser madre, no es algo que elegimos. La paternidad no la fabricamos, sino que es algo que nos sobreviene. Es algo que nos sobreviene. Comienza con la escucha. Así sucedió con José. José no eligió ser padre de Jesús, sino que lo escuchó, esa llamada en sueños, y la acogió la llamada de Dios. Su paternidad es, por tanto, la acogida de una llamada de Dios. También para nosotros la paternidad es la acogida de una llamada inesperada. Ser padre es siempre una llamada para el padre biológico y para el sacerdote, que descubre que es llamado a ser padre, algo que él no puede fabricar. Uno no puede ser sacerdote desde sí mismo. El que dice, yo quiero ser sacerdote, es algo absurdo, es tan absurdo como yo quiero ser padre. El sacerdocio no se puede fabricar. Es una llamada de Dios que te llama de forma inesperada a ser padre. Y esta acogida no es la resignación ante un destino que nos aplasta, sino que es un signo de la fortaleza del Espíritu Santo. Dice el Papa Francisco en Patris Corde, solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal y como es. Por lo tanto, para ser padres, para hacer sitio en la vida, incluso esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La llegada de cada hijo, por lo tanto, es un regalo de Dios, dice el Papa, es una ocasión para reconciliarnos con la carne de nuestra historia, aunque no la comprendamos del todo. Cuando somos llamados a ser padres, ya sea biológicamente, ya sea espiritualmente, estamos llamados a reconciliarnos con la carne de nuestra historia. Es un regalo que Dios nos hace y que muchas veces puede tener, los que sois padres biológicos, tenéis sin duda esta experiencia. Muchas veces esta llamada puede tener una parte contradictoria, una parte inesperada e incluso también una parte decepcionante. Yo no esperaba que esto fuera así, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno con dolor puede sentir en relación a sus hijos contradicción, puede sentir situaciones que uno no esperaba, incluso puede sentir en el corazón decepción? No tenemos que asustarnos porque esto sea así. También José y María tuvieron que experimentar esto. Uno dice, ¿cómo van a sentirse ellos decepcionados de Jesús o sorprendidos? Tenemos la experiencia, lo sabemos por el pasaje de el niño perdido y hallado en el templo, ¿no? Donde cuando peregrinan a Jerusalén están 3 días buscando a Jesús. También ellos en ese momento lo vivieron como una experiencia contradictoria, como una experiencia inesperada, incluso como una experiencia de una cierta decepción de su propia paternidad, ¿verdad? A veces esta decepción no es por el hijo, a veces puede ser por uno mismo, ¿verdad? Creo que no he sido buen padre, ¿no? Que he hecho mal, viene a veces a nuestro corazón, ¿verdad? Esto podemos encontrarlo en la pregunta que María le hace a Jesús, hijo, ¿por qué nos has tratado así? ¿No? Podríamos a lo mejor completar esta pregunta, ¿no? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? ¿No? Parece que esto está como en el sufrimiento de María. La paternidad, por lo tanto, es vivir abiertos a la sorpresa, porque nuestros hijos no son fabricados, son un don que se nos ha dado. Es vivir abiertos a la evidencia de que no lo controlamos todo. Y esto nos enseña que como padres tenemos que permanecer siempre a la escucha. Ser padres es aprender continuamente a ser padres. Uno está empezando continuamente a ser padres en cualquier edad,
cuando tiene a su hijo al principio, pero a lo mejor en la edad vuestra, que sois padres ya veteranísimos, también seguro que experimentáis que aprendéis a ser padre de un modo nuevo con vuestros hijos, con vuestros nietos. Y por eso la paternidad, como es escucha, como es obediencia, se configura como fidelidad a esta llamada. Ser padre es permanecer fiel a la llamada. No es solamente decir sí en el momento de me viene un hijo, venga, lo acepto, lo acojo. No. El que es padre para siempre. Esto es algo pues, que vosotros lo habéis experimentado, que cuando un sacerdote lo experimenta, y yo pues acompañando matrimonios jóvenes, es muy bonito como ellos perciben, en concreto hablando con algún padre, cuando ha nacido su hijo, me ha dicho, es que he caído en la cuenta de que soy padre de este niño para siempre, que seré padre ya el resto de mi vida. O sea, esto ya me configura. Por lo tanto, ser padre es permanecer fiel a esta llamada de la paternidad. Una vez que el padre reconoce al hijo, por lo tanto, ha de darle nombre. Esta fidelidad se expresa en la misión que recibe José, en el anuncio, ¿no? En la anunciación, que es, le pondrás por nombre Jesús. El padre ha de reconocer a su hijo y acogerle como un acto de fe en la fidelidad de la madre. Fijaos qué curioso, en el fondo las madres, sabéis que sois madres, esto es algo evidente, yo soy tu madre, hijo, porque te he parido. El padre es padre por un acto de fe en la fidelidad de la madre. Es decir, bueno, pues eres carne de mi carne porque me fío de la fidelidad de tu madre conmigo. Si quisiéramos experimentar esto, por ejemplo, haciendo una prueba de paternidad, romperíamos la fidelidad de la madre. Diría la madre, pero bueno, es que no te fías de mí, ¿no? Si quieres comprobar físicamente esta paternidad, esto es algo que permite el tiempo moderno, ¿no? Pero que en la antigüedad, pues hasta recientemente, esto no se podía hacer. Por lo tanto, la paternidad es una experiencia, esto es muy bonito, de fidelidad, es una experiencia de fe, es una experiencia que tiene que ver con la fidelidad de los esposos, con la fe en la fidelidad. José ha de confiar en que María ciertamente no le ha sido infiel. Así, la misión de José como misión de fe es introducir al Hijo en una tradición, en una historia, que es una historia de fidelidad. Por eso José ha de introducir a Jesús en la historia de Israel, que es la historia de la fidelidad de Dios con los hombres. Por eso está muy vinculado el amor del Padre que reconoce al Hijo con la capacidad del Hijo para saberse introducido en una historia de fidelidad y por lo tanto en la capacidad de amar. La paternidad es acogida como un acto de libertad, de confianza y de fidelidad, y así la paternidad es un acto de fe que genera dentro del amor conyugal la familia y el hogar, el lugar en el que el hijo se formará. Vamos a profundizar un poco más en esto pasando a la siguiente escena, que es el nacimiento de Jesús. San José vive el nacimiento de Jesús como lo vive todo padre, desde fuera. Al final es una experiencia que es de la madre y del hijo. El padre queda como fuera de esa experiencia, ¿no? Pero parecería que quedando fuera, ya que, como digo, es un acto de la madre y del hijo, sin embargo, el padre tiene también un papel fundamental, porque constituye al hijo que ha nacido por su palabra. Fijaos, el nacimiento del hombre no es un acto puramente biológico. Los animales nacen ya cargados de una gran capacidad de supervivencia, ¿no? Muchos animales desde que nacen podrían ya casi sobrevivir, ¿no? O sea, que nacen con una carga pues muy grande, ¿no? Como que necesitan, podríamos decir, poca labor educativa por parte de los padres. Entiendo que esto en el mundo animal será muy variado. Sin embargo, la necesidad educativa del hombre es absoluta. El hombre nace biológicamente, pero también se constituye biológicamente a través de la voz de los padres que le llaman por su nombre. Y a través de esta palabra, el hombre también va cambiando, se configuran las conexiones neuronales que le permitirán en el futuro ser hombre, que le permitirán razonar, que le permitirán hablar. Recuerdo hace años un amigo que es psicólogo, me contaba una anécdota graciosa en este sentido, me decía que él, al nacer
pues sus hijos, él les hablaba en inglés. Y entonces la gente le miraba de forma un poco extraña y le decía al niño ahí recién nacido, pues en la habitación del hospital: ¿pero por qué le hablas en inglés si no te entiende? Y él dice: bueno, vosotros le habléis en español y tampoco se entiende, no nos entiende a ninguno. Pero al hablarle en inglés se van formando en su mente pues las conexiones neurológicas que en el futuro le permitirán aprender mejor también este idioma. Por lo tanto, pues voy a invertir en esto. Y entonces él hablaba a su hijo en inglés, ¿no? Es conocido pues como los hijos que tienen padres de dos nacionalidades, que les hablan desde niños en dos idiomas, bueno, pues luego tendrán mucha facilidad para hablar estos idiomas. A través de la palabra, por lo tanto, el padre le orientará al hijo y le dará la confianza y la certeza de que incluso en medio de la tribulación merece la pena vivir. Es este mensaje que os decía de la película Soul, ¿verdad? Donde la misión del padre es darle al hijo el sentido de la vida, ¿no? Merece la pena vivir incluso en medio de la tribulación. Esta es la misión del padre, ¿no? Como padres tenéis esta misión. No tenéis que hacer que vuestros hijos tengan éxito, no, simplemente tenéis que transmitir a vuestros hijos una certeza. Mira, hijo, incluso en medio de la mayor tribulación merece la pena vivir. La vida tiene un horizonte de sentido. Esta es también la misión de nosotros, sacerdotes, espiritualmente, transmitiros que en medio de la tribulación, por la resurrección de Jesucristo, merece la pena seguir caminando hacia el cielo, ¿no? La vida tiene una meta. La mayoría de los designios de Dios no se realizan a través de nuestras fuerzas, sino a través de nuestras debilidades, en las que Dios se hace fuerte. Señala en este sentido el Papa Francisco: si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Atención, esta es vuestra misión como padres: ayudar a vuestros hijos a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Muchas veces como padres nos cuesta aceptar las debilidades de nuestros hijos y por eso nos cuesta ayudarles a que acepten las suyas. El maligno, dice el Papa, nos hace mirar nuestra debilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Fijaos qué curioso. Nosotros lo pensaríamos al revés. El maligno saca a la luz nuestras debilidades y el Espíritu nuestras fortalezas. Yo como padre tengo que decirle a mi hijo: tienes que ser fuerte en todo, no puedes tener ninguna debilidad, tienes que hacer todo bien. Ojo, no. El maligno es quien nos dice: tus debilidades son negativas, y quien te juzga ahí, ¿no? Y el Espíritu quien saca a la luz estas debilidades con ternura. Ahora veremos para qué. Normalmente confundimos debilidad y fragilidad con pecado. No son exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto de, perdonadme, me confieso por ser frágil. No, confiésate por tus pecados, pero no por ser frágil, porque la fragilidad tiene que ver con la humanidad. Esto es un engaño del enemigo, que a Adán y Eva les dice: vuestra fragilidad os aleja de vuestro destino, porque sois frágiles, en este caso marcado en el límite de no poder comer del árbol del bien y del mal. Esta fragilidad, esta limitación os aleja del destino para el que sois llamados, ¿no? Traspasadla. ¿Y qué hará después? Se convertirá en el acusador, el que nos muestra nuestras debilidades para llevarnos a sospechar de Dios que permite estas debilidades. Sin embargo, el Espíritu, nos recordaba el Papa, saca a la luz con ternura nuestra debilidad para mostrarnos que esta fragilidad de lo que nos habla es de la plasticidad de nuestra vida, que está hecha para ser modelada, para ser transformada en la propia divinidad, ¿no? Para que podamos introducirnos en el misterio del amor trinitario. Una fragilidad que nos habla de que estamos constitutivamente abiertos a la acción de Dios, que nos va perfeccionando y que va modelando nuestro corazón para acoger un amor cada vez más grande. La ternura de un padre, por lo tanto, consiste en la capacidad de hacer ver a su hijo que la debilidad no le aleja de su fin, no le aleja de su misión, sino que esa debilidad es la constitutiva apertura a ser hecho,
a crecer para ser perfeccionado en el amor. El Padre le dice al Hijo, eres frágil, pero no por eso dejo de quererte. Eres débil, pero por eso estoy yo aquí, para mostrarte que Dios te fortalecerá, que Dios te irá haciendo. José, dice el Papa Francisco, nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él, que Dios puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Volviendo, por lo tanto, a la idea de la paternidad como acogida, fijaos cómo la paternidad es especialmente acogida de la fragilidad. Dice el Papa Francisco, la acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo débil. Cuando un padre coge a su hijo que acaba de nacer y que está frágil, que es débil, que lo necesita todo, tiene que tomar conciencia de que en el fondo toda su vida será esto. Decirle a su hijo, frágil, débil, merece la pena vivir, porque Dios te irá haciendo crecer. Ten paciencia, porque Dios te irá haciendo. Fíate de Dios y Dios te conducirá a tu fin. José, por lo tanto, corresponde a la llamada de Dios a través de la entrega de toda su vida a sostener la fragilidad de su hijo. Así, desde el primer momento, el padre pone toda su vida para proteger y cuidar, custodiar a su hijo y a su madre, o al hijo en la madre, ¿verdad? Así se ve en el tiempo del embarazo, ¿verdad? El padre cuidando a la madre y al hijo les cuida a los dos en unidad. Esto es también una llamada del padre para sostener la unidad familiar. Esta es la misión del padre, sostener la unidad familiar que se da ya en la madre y en el hijo en el momento de cuando es engendrado, ¿no? Del tiempo del embarazo. La vocación de San José es dar la vida entregando lo que tiene al servicio de la misión de salvación de Jesucristo. Un padre, por lo tanto, se entrega en todo lo que hace, en el cuidado de sus hijos, en las tareas domésticas compartidas, en el trabajo, en el descanso, en todo. Por eso no es, como decíamos, ese padre industrial donde el padre se va a trabajar ciertamente por los hijos. No hay duda de que ese padre se dejaba la vida, y muchos de vosotros habéis dejado la vida en el trabajo por vuestros hijos, ¿no? Pero el padre al trabajo y la madre en casa a cuidar a los hijos, no. En todo lo que hacen padre y madre, el padre en el trabajo, pero en casa, cuando descansa, en todo, entrega su vida para dar testimonio a su hijo de esta fidelidad y para mantener la unidad familiar. Muchas veces nos preguntan a los sacerdotes si tenemos vacaciones, ¿verdad? Lo decís también, pues se lo diréis pues a Fran, a Sergio, ¿verdad? A Pablo. ¿No os vais de vacaciones? Un sacerdote nunca está de vacaciones, como un padre nunca está de vacaciones. ¿Cuándo os tomáis vacaciones de vuestra paternidad? Nunca. El sacerdote nunca se toma vacaciones de su sacerdocio, podrá irse a descansar, como también vosotros os vais a descansar, y a lo mejor un día decís, mira, pues nos vamos unos días a descansar, pero si yo me voy a descansar, incluso si no estoy con mis hijos, no descanso de mi paternidad. La paternidad es algo que me constituye, ¿no? En todo lo que hago, en todo lo que vivo, aunque ahora no estéis con vuestros hijos, que han cogido ya su vida y que están haciendo lo que sea, aunque estén lejos, hoy, entregando vuestra vida, seguís siendo padres. Cuando venís a la Eucaristía, cuando vivís todo, seguís siendo padres, seguís ejerciendo vuestra paternidad. No hay nada que deba separar al esposo de su mujer y de su hijo. La unidad de vida viene de la entrega que condensa todas las fuerzas del esposo en responder a esta vocación recibida. Cualquier otra cosa sería una doble vida. Una doble vida. El hijo, al ser un nuevo vínculo de unión con la madre, revela con más fuerza, si cabe, la maldad de lo que supondría un adulterio o una doble vida, ¿no? Pasamos a la tercera escena. Dios hace también partícipe al hombre de su capacidad creadora, y esto se manifiesta especialmente en la paternidad, en las escenas de la huida a Egipto y en la inserción en la cotidianeidad de Nazaret. San José enseña a Jesús a trabajar. Bien,
¿Cuántos padres hemos pensado, ¿no? O han pensado, nosotros también como sacerdotes, que no seremos capaces de cuidar a nuestros hijos, que no seremos capaces de educar a nuestros hijos, ¿no? Seguro que San José sufrió muchas veces las mismas dudas, ¿no? ¿Seré yo capaz de vivir la paternidad? ¿Seré yo capaz de ser padre? Y ante las dificultades tenemos la tentación de pedir a Dios que nos libre de ellas. Pero Dios no nos libra de las dificultades, sino que nos da esta valentía creativa para encontrar el camino a seguir a través de las dificultades, ¿verdad? Cuando José tiene el sueño, ha nacido ya, y tiene el sueño de que debe de salir a Egipto a huir porque Herodes quiere matar a su hijo, no escuchamos que José ore al Padre diciendo: Padre, pues quítanos de esto, mata a Herodes, libéranos de esto, pero a mí no me metas en este lío. ¿Cómo que tengo que ir yo ahora a Egipto de noche? ¡Qué peligro! A una tierra que no conozco. No, José no le pide a Dios que le quite esta dificultad, no, sino que seguramente le pediría: Padre, guíame en la respuesta, ¿no? Y saldría con María hacia Egipto. Esta es la valentía creativa. Dice el Papa Francisco: las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Este tiempo de la pandemia que hemos vivido, que ha sido un tiempo muy duro, que nos ha tocado a todos mucho, pensemos esto: ¿qué capacidades ha sacado en mí este tiempo? ¿Qué capacidades que yo no creía tener, sin embargo, he descubierto y he podido atravesar este tiempo más o menos herido, cada uno como ha podido, con la ayuda de Dios? ¿Cómo me ha mostrado Dios este camino de valentía creativa para mí y para acompañar a los que estaban a mi alrededor? Así lo vemos en la vida de la Sagrada Familia, cuando han de escapar de noche y precipitadamente ante la advertencia del ángel, o cuando de repente, estando ya en Egipto, a lo mejor situados, el ángel vuelve a decirle a José en sueños que tienen que volver no a Jerusalén, no a la ciudad de Belén, sino a Nazaret, una ciudad escondida, la ciudad de la que provenía María, la familia de María. Dios, como Padre que es, conoce, por lo tanto, lo que ha creado y confía en nosotros. Así también un padre debe confiar en su hijo y alentar en él la valentía creativa. Como padres estamos llamados no a quitar las dificultades de la vida de nuestros hijos, sino a alentarles. La palabra del Padre tiene que ser hijo, tú puedes, yo confío en ti, yo estoy contigo, yo haré esto contigo para que tú puedas hacerlo. Podemos imaginar, por lo tanto, a San José enseñando también a Jesús el oficio de artesano y yendo con él a los pueblos de alrededor, ¿verdad? San José, pues que era un artesano, podemos entender, de la madera, ¿verdad? Enseña a su hijo a modelar la madera. Y seguro, pues, hombre, podemos pensar, bueno, pues Jesús pues era verdadero hombre, pero era verdadero Dios y por lo tanto, pues lo haría todo perfecto. Bueno, Dios mismo ha querido aprender a hablar, ha querido aprender, ¿no? Es muy curioso que aquel que ha creado todo de la nada quiere aprender de su Padre a construir con la madera, a construir materiales. Nos muestra así que igual que el Padre nos hace partícipes de la capacidad creadora, también el Padre ha querido que a través de la paternidad nosotros enseñemos a otro. ¿Qué cosa más bonita para un padre que enseñar a construir? Y aquí nos enseña que la misión paterna, tanto para los padres biológicos como para los padres espirituales, no es hacerlo todo, es enseñar a hacer. ¿Qué cosa más bonita hay en un padre que enseñar a hacer? Aquí hay un misterio de la paternidad divina que nos enseña a hacer, que nos hace partícipes de su propia capacidad creadora. Pero al mismo tiempo que el Padre, que San José enseña a Jesús a crear, también le introduce en la vida de los hombres. José enseñó a Jesús a conocer el corazón de los hombres. Podemos imaginarnos a Jesús yendo con José, a veces nos imaginamos a San José
Pues como un artesano que está en su taller y la gente le trae las cosas. No, ciertamente Nazaret era un pueblo muy pequeño, no creo que con las obras que hubiera en San José la Sagrada Familia pudiera vivir. San José sería más bien un obrero itinerante, en el que saldría él, y muchas veces cuando ya su hijo fuera mayor, con su hijo, ¿no? A partir de los 12 años, donde la educación del hijo pasaba ya más a manos del padre, fuera con él por toda Galilea y posiblemente también por Judea, de pueblo en pueblo, arreglando pues los utensilios, los instrumentos, haciendo pequeñas construcciones, ¿verdad? Sería pues como en los pueblos, ¿verdad? Pues como lo habéis visto vosotros seguro en los pueblos, estos artesanos pues que van de casa en casa arreglando las cosas que tienes en la casa. Y en aquella época pues uno no podía transportar todos los muebles o las cosas a donde el carpintero para que te las arreglara y volver a llevar. Era el carpintero quien se acercaba y te arreglaba. ¿Por qué después, esto es un dato muy bonito, ¿no? ¿Por qué cuando después Jesús va por Galilea le reconocen como el hijo del carpintero? Claro, porque le conocen, porque es el hijo del carpintero, este es el hijo del carpintero, el hijo del que venía a arreglarme el arado, el hijo del que venía a arreglarnos el mueble, el hijo del que venía es el hijo del carpintero, ya le conocen. Jesús ya es conocido cuando empieza su misión. ¿Quién le ha introducido en las casas de los hombres? Que luego le permite a Jesús pues, tener todo ese conocimiento de la cultura, ¿no? Que nos muestra a través de tantas parábolas. José. Esta es otra misión preciosa del Padre, introducir a su Hijo en el conocimiento de los hombres, en el corazón de los hombres, introducirle en la sociedad. ¿Para qué? Para que su Hijo lleve a esa sociedad más allá que él mismo, ¿no? Decíamos al principio, en la Anunciación, al poner el nombre, que el Padre introduce a su Hijo en una tradición, en una historia, para que el Hijo la lleve a cumplimiento. Esto que sucede así en la vocación de la humanidad, sucede de una forma definitiva en Jesucristo. José introduce a su Hijo en aquella sociedad humana que él ha venido a salvar, que él ha venido a salvar hasta el fondo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo conocería José el corazón de los hombres para transmitírselo a su Hijo y transmitirle también este amor que él ya tenía, el Hijo, desde el corazón del Padre, ¿no? Pero cómo este amor no sería contradictorio, ¿no? El amor que el Hijo tiene del corazón del Padre, ¿no? Cuando el Padre dice, Padre, estos son tuyos, ¿no? Que me los has dado, como ese amor también Jesús lo cogería del amor de su Padre San José. Por lo tanto, y con esto concluimos, hombres y mujeres hemos sido creados para ser respectivamente padres y madres. Igual que la biología de la mujer está predispuesta a la maternidad, también la biología del hombre está predispuesta a la paternidad. No he entrado en ello, pero Fernando Vidal, en este libro que os decía, nos habla, ¿no?, de cómo hay muchísimos estudios acerca de los cambios hormonales que suceden también en el padre cuando es padre. Desde que su mujer está embarazada hasta que el niño nace hay cambios hormonales también en el padre, ¿no? También nuestra biología del hombre está hecha para la paternidad, ¿no? La paternidad implica, por lo tanto, una configuración del hombre que está hecho para ser padre. Viendo estas tres escenas, ¿no?, hemos contemplado a San José en su misión de la paternidad, descubriendo así que los modos de la paternidad son tres. Ser padre es escuchar una llamada a ser padre y entregar la vida en esa paternidad. Ser padre es custodiar y proteger a la madre, al hijo y por lo tanto la unidad de la familia. Esta es la misión del padre. Y en tercer lugar, ser padre es educar a su hijo a través de una aventura creativa, introduciéndolo en el misterio de la creación y en el misterio de la sociedad humana, ¿no?, del amor de los hombres. No podemos aprender a ser padres si no aprendemos a ser hijos. Este es el camino de la Cuaresma. El camino de la Cuaresma es un tiempo en el que aprendemos con Jesús a ser hijos para poder también ser padres. Pues que el Señor nos lo conceda en este tiempo. Pues agradecemos a don Jesús lo que nos ha transmitido en esta charla. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, alguna cuestión que quiera plantear y él pueda responder. Damos la palabra a quien quiera intervenir.
si alguien quiere intervenir. Esto no lo esperabais, ¿eh? Espera un momentito, un segundo, que te va a pasar un micrófono porque si no, no te oyen. Un segundo, ¿vale? Os pasa Jesús un micrófono ahora. Bueno, yo quería darle las gracias porque creo que es una de las brillante, me ha encantado y me alegro de estar aquí y le doy las gracias de todo corazón. Gracias. Buenos días. Yo soy un padre todavía experiencia No le y entiendo, con esta perdone. charla que nos ha dado ahora mismo, perdón, digo que le agradezco muchísimo por su charla. Yo soy un padre muy joven que no he tenido mucha experiencia y esta charla me va a valer un poco más para como guía con mis hijos y todo eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo veo que Es mejor la mascarilla porque si no, aunque sea solo para hablar, porque si no, no se la entiende. hoy la sociedad, yo creo que tenemos dos peligros. O sea, pasar de la paternidad y también creernos el Dios de los hijos. Los padres o pasan o nos creemos el Dios de los hijos. Y en San José vemos que las dos cosas las llevó a cabo magníficamente, confiando en que su hijo no era su hijo, cuando Dios se encuentra y les dice y lo acepta, y también, pues, en algún momento, claro, tuvo que pensar, bueno, mi hijo, pero en la fidelidad a Dios y en no creerse nunca en la edad que nos pasa. O sea, o pasamos de ser padres o queremos ser el Dios de los hijos. Es el peligro que hoy... Así es. Muchas gracias. Así es encontrar el verdadero equilibrio en la misión, muchas veces, como dices, ¿no? Por este desconcierto de no conocer nuestra misión o de no encontrarnos fuertes para llevar adelante la misión, renunciamos a ella, como dices, pasamos de ser padres, o a veces queremos controlarlo todo y ser padres omnipotentes, que sobreprotegemos a nuestros hijos, no dejándoles el ejercicio de la libertad y, por lo tanto, no dejándoles crecer y experimentar también pues, la experiencia del crecimiento en medio de las dificultades, ¿no? En este sentido, es verdad que San José lo vive siendo padre, porque San José no es padre biológico de Jesús, pero es padre de Jesús por la misión que Dios le da y, por lo tanto, verdaderamente padre, porque hemos de descubrir que la paternidad no es solo la paternidad biológica. La paternidad biológica al padre biológico le da una cierta, o sea, le da una verdadera responsabilidad, ¿no? O sea, la paternidad biológica implica una responsabilidad, es en sí misma ya una llamada, pero el misterio de la paternidad es que no termina en la paternidad biológica. San José nos muestra
que hay una paternidad más allá, ¿no? Recuerdo una vez en un colegio que me preguntaron unos niños, ¿no? ¿Quién es el padre de Jesús? Y yo dije, el padre de Jesús es José. Luego se me acercó una persona y me dijo, pero padre, ¿cómo ha dicho usted eso que el padre de Jesús es José? El padre de Jesús es Dios, José no es el padre de Jesús. Y digo, no, es verdad que Dios es el padre de Jesús y que María es virgen, no dudo en absoluto de esto y es cierto, pero José es verdadero padre de Jesús, no padre biológico. Hubiera estado mal si yo hubiera dicho que Jesús era padre biológico de Jesús, no, pero verdadero padre por la llamada de Dios, porque el misterio de la paternidad es un misterio que incluye, pero supera la paternidad biológica, ¿no? Por eso, pues muchas veces uno puede experimentar, por eso los sacerdotes somos verdaderos padres, también testigos de la paternidad de Dios en medio de los hombres, aunque no seamos padres biológicos. Señor obispo, merece la produciendo de personas, señoras, mujeres en concreto, que se fecundan, pero no quieren tener marido. En la ortodoxia eso es muy bondadoso. Claro, ahí se entiende un poco todo lo que he explicado. Es decir, igual que no se puede ser padre sin una mujer, no se puede ser madre sin un hombre. En realidad no se puede ser madre sin un marido, sin un esposo. La dificultad que está en la mujer que busca a través de medios de inseminación artificial ser madre sin conocer al padre, sin tener presente al padre, porque el padre biológicamente es necesario, aunque sea desconocido, ¿no? Pero la fecundación necesita del elemento masculino, ¿no? Por lo tanto, aunque se le quiera mantener en la más absoluta, en el más absoluto anonimato, se le quiera esconder, su presencia está y estará siempre, aunque sea de forma escondida. Pero ese niño se preguntará, ¿quién es mi padre? Porque él sabe que no puede venir solo de su madre, necesita también una paternidad. Por lo tanto, es ciertamente un drama, ¿no? Y yo, pues, a estas mujeres pues las acompañaría. Entiendo que ellas, pues esto nacerá también pues de la herida que ellas tengan, pues de diversas circunstancias que se pueden dar en los casos concretos, ¿no? Pero yo acompañaría a estas mujeres para que descubran la necesidad que en el fondo tienen, claro, pues de un hombre para ser madres, ¿no? Y de no llevar al anonimato a ese hombre por amor precisamente a sus hijos. Muchas gracias. Hola, don Jesús, muchas gracias. Hola, Pater. Yo quería comentar una cosa, un punto, y yo soy una madre joven de 2 niñas pequeñas, y un tema que me agobia muchísimo es lo que has hablado de la última escena sobre la sociedad y cómo influye en nuestros hijos. Al final, la verdad es que yo creo que los niños donde más aprenden es en su casa con sus padres. Pero hay un punto en que yo veo y lo rezo y lo medito que yo no puedo estar encima de mi hija. Sobre todo pienso en la mayor, porque ahora ya va al cole y me pregunta cosas y tiene muchas dudas, y cuando venimos aquí a misa me pregunta por Jesucito, pero cuando ya sea mayor ella volará y irá a su ritmo, sobre todo pienso en la adolescencia. Y hay un punto ahí que yo no puedo intervenir, que influirá toda la educación que ha recibido de nosotros, pero que ahí también está que yo confío en que es hija de Dios. No es mi hija, no me pertenece, es lo que estábamos hablando, lo que comentaba esta señora. Ella es un regalo, pero es hija de Dios, y ahí también yo confío en que Dios la acompaña y la guía en ese caminar de acercarse y tener encuentro con Jesús, y de cómo enfrentarse a muchos
límites o dificultades que va a encontrar en la vida que yo pues, tampoco voy a poder ayudarla o saber ayudarla. Y nada más. Así es decir, es un poco lo que hablábamos de la conciencia de que no podemos fabricar a nuestros hijos, ¿no? Sino que el hijo es un don que se nos da para acompañarles, siendo testigos del amor de Dios a través de la paternidad y a través de la maternidad, de formas distintas, complementarias, para acompañarle, siendo testigos, un poco en relación a lo que decías, de que Dios le acompañará, es decir, el hecho o la conciencia de que Dios acompañará a tu hija no solamente es algo que te tranquilice a ti, sino que es algo que también tú transmites a tu hija. Dios te acompañará. Igual que me ha acompañado a mí, te acompañará también a ti. Pases lo que pases, aunque pases momentos de tribulación, pases momentos de dificultad, pases momentos donde no veas nada, Dios te acompañará. Y el Padre puede dar testimonio de esto porque Él lo ha experimentado, que a la vez habrá recibido también este testimonio de su Padre, ¿no? Que se transmite de generación en generación. Yo quería, lo primero, don Jesús, muchas gracias porque, bueno, lo primero que ha dicho usted de la necesidad de un padre, yo lo he vivido con un hijo pequeño que por circunstancias se separó, el padre más bien del hijo, y era una ansia de buscarle, y yo le pedí a Dios, Jesús es su padre, y al final hemos conseguido, pero esa conducta que decía usted que se nota, la ausencia de un padre, de estar ahí día a día, de educar, es fundamental. Y me he sentido muy identificada y creo que la exposición, como ha dicho una feligresa, ha sido brillante y me ha gustado muchísimo y ha sido un placer tenerle aquí para todos nosotros. Y quería dar las gracias y a Fran también por poder compartir estos momentos. Gracias. Gracias a vosotros. Es verdad, por eso también Dios cuando falta un padre, a veces pues puede faltar o porque se ha separado, o puede faltar porque ha fallecido, Dios no dejará de ofrecer al niño otras figuras paternas, muchas veces en tíos, en abuelos o también a través de los sacerdotes o de maestros, ¿no? Si algunos sois maestros, pues son figuras que también tienen un elemento de referencia paterna. Por eso es tan importante que recéis por los sacerdotes para que aprendamos a ser buenos padres, ¿no? La Iglesia necesita de sacerdotes buenos padres, de sacerdotes que, siguiendo lo que se decía antes, no renuncien a ser padres y asuman la dificultad que supone permanecer en el testimonio en medio de las dificultades, y sacerdotes que no abusen de ser padres, es decir, que no quieran meter a la persona en una burbuja y para tenerla sobreprotegida, sino que ayuden a la persona como sacerdotes a introducirse en el mundo y a participar de este sentido de la creación, ¿no? Como decía también antes. Pues nada, quiero dar las gracias también a don Jesús por la forma tan brillante de comenzar aquí en la parroquia el año de San José y por ponernos en valor la paternidad en estos tiempos tan convulsos, incluso de cólera, donde se opta en muchos casos, con apoyos de los medios de comunicación, por una unilateralidad de la maternidad. La maternidad esencial, pero también la paternidad, si no fuera natural, espiritual. Y me ha alegrado mucho porque también he caído en la cuenta de la diferencia entre la fragilidad y el pecado que nos ha puesto en presencia. Muchas gracias, don Jesús. Y nada, seguiremos mirándonos en la figura de San José. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, esperemos que sea Dios quien brille en toda esta charla, porque lo que importa es que quien brille, que la gloria sea para Dios.
Pues si os parece, terminamos rezando, vamos a cantar o vamos a escuchar el himno de San José que ha compuesto un grupo de jóvenes de la parroquia. Vamos a cantarlo con ellos, aunque no nos lo sepamos, y terminamos pidiéndole a nuestro obispo su bendición. En el silencio de un taller, viendo a tu hijo crecer, te preguntas por qué fuiste elegido, y recuerdas el día que Dios te reveló el mensaje más grande que oyó tu corazón. Necesito que mi hijo aprenda de ti la justicia, el amor, la paciencia y el perdón. Porque tú eres el santo del silencio. Porque tú eres el santo del amor, porque tú supiste cuidar a Jesús, a Jesús. Y al acabarse tus días y tener que marchar, Dios te envía un ángel que dice: gracias, papá, por cumplir con amor el mensaje, por cumplir con amor tu labor, la de amar sin condición, la de amar hasta el final a tu hijo, quiere al Hijo de Dios, porque tú eres el santo del silencio, porque tú eres el santo del amor, porque tú porque tú eres el santo del amor, porque tú supiste entregar tu vida a Dios, a Jesús, a Jesús. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que paséis un buen día de retiro los que podáis rezar un poco en la presencia del Señor, de María y de San José. Podéis ir en paz.